Flor de albaricoque, así la llamaban, y su nombre reflejaba perfectamente su carácter. El destino, pensaban todos, era como las flores de albaricoque de comienzos de primavera. Cuanto antes florecen, más pronto se marchitan. Sus padres murieron durante una epidemia primaveral cuando ella apenas tenía 5 años. Los ancianos del pueblo, apiadándose de la pequeña, no la echaron del lugar. La dejaron quedarse sola en aquella vieja y destartalada casa familiar, sobreviviendo con el arroz que a veces le daba el casero y con un abrigo hecho jirones que alguna vez perteneció a la familia Shi. Así logró llegar hasta los 10 años. Nadie en el pueblo de los Sauces quería jugar con ella. Era como una pequeña sombra, delgada y frágil, con el cabello amarillento. Siempre se sentaba sola bajo el viejo sauce junto al río, mirando el humo que salía de los tejados de las otras casas. No pedía nada más. Solo soñaba con tener un hogar, un lugar cálido al que pudiera llamar suyo. Había puesto sus ojos en Liu Zhaniang, una mujer de casi 40 años que nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía al este del pueblo, en un pequeño patio junto al río, siempre limpio y ordenado. La tercera hermana, como le decían, se ganaba la vida bordando con gran destreza. Sin embargo, tenía una lengua afilada como un cuchillo envenenado. Quien la hiciera enojar podía darse por perdido. Sus palabras eran tan duras que cualquiera terminaba sin apetito por 3 días. Por eso todos los niños del pueblo le temían y evitaban pasar frente a su casa. Pero Flor de Albaricoque no. Ella la observaba en secreto. Sabía que aunque Liu Zhaniang gritara e insultara, siempre acababa dejando a escondidas un trozo de pan o un bocado de pastel para su viejo perro cojo. Un día de otoño, bajo una lluvia helada, Flor de Albaricoque fue al bosque a recoger leña. Volvió empapada, temblando hasta los huesos, y esa noche cayó enferma con una fiebre muy alta. Deliraba en su cama de tierra fría, murmurando una sola palabra: madre. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que sintió unas manos ásperas tocarle la frente, y luego unas más cálidas que la abrazaron. Un amargo sabor a hierbas llenó su boca. Cuando abrió los ojos, la débil luz de una lámpara de aceite iluminaba el rostro severo de Liu Zhaniang. «Despierta», dijo la mujer con voz ronca. «Tómate este tazón de avena y luego te vas». «Esto no es un refugio de caridad». Flor de Albaricoque no respondió. Estaba demasiado débil, pero se aferró con fuerza a la manga de Liu Zhaniang. Ella intentó soltarse sorprendida, pero la manita de la niña, aunque huesuda, no cedía. Maldijo entre dientes, pero no tuvo el corazón para echarla. Durante 3 días cuidó de la niña, regañándola sin parar mientras le daba medicina a cucharadas y cocinaba gachas 3 veces al día. Flor de Albaricoque no era tonta, veía todo con claridad. La colcha que Liu Zhaniang usaba para cubrirla era de su dote, aquella que había guardado tantos años. Era un tejido fino de los que casi nadie en el pueblo poseía. Cuando la fiebre cedió, la niña no se fue. Liu Zhaniang la miró con dureza. «¿Qué quieres?» «¿Aferrarte a mí?», le dijo. Pero Flor de Albaricoque no contestó. Tomó una escoba más alta que ella y comenzó a barrer el patio. Luego fue a buscar agua, tambaleándose bajo el peso del balde hasta llenar el tanque por completo. Liu Zhaniang cruzó los brazos y suspiró. «Mira, niña, la tercera hermana no puede mantenerte. Dicen que traigo mala suerte, que hasta haría desgraciados a mi marido y a mis hijos, si los tuviera». Flor de Albaricoque se detuvo, la miró con seriedad y murmuró: «No, tú no eres una desgracia, tú me estabas esperando». Liu Zhaniang quedó en silencio. Todo el pueblo decía que su destino era duro. Había estado comprometida, pero su prometido se rompió una pierna antes de la boda, y desde entonces nadie más se atrevió a pedir su mano. Había vivido sola 20 años. Pero aquella niña cambió algo en ella. Flor de Albaricoque no buscaba riquezas, solo un lugar cálido, y en la casa de Liu Zhaniang lo encontró. Un día, el borracho del pueblo, Shang-Er, pasó por allí y vio a la niña lavando verduras frente a la casa. Burlón gritó:
La vieja Liu está tan loca por ser madre que ha recogido una salvaje para criarla. Si no puedes poner huevos, de nada sirve recoger uno ajeno. Sus palabras fueron crueles. Liu Zhanyang, furiosa, tomó unas tijeras y estuvo a punto de salir corriendo, pero antes de que pudiera hacerlo, Flor de Albaricoque, con apenas 10 años, tomó un puñado de barro y se lo lanzó a la cara. «No insultes a mi madre», gritó con voz aguda, temblando como una pequeña fiera. «Mi madre es Liu Zhanyang y es la mejor del mundo». El pueblo entero quedó en silencio. Changer se limpió el barro, sorprendido por la ferocidad de la niña. Liu Zhanyang, de pie en la puerta, dejó caer las tijeras al suelo. Miró a Flor de Albaricoque, delgada y frágil, y de pronto sintió como 20 años de soledad se le derrumbaban dentro. Corrió hacia ella, la abrazó con fuerza y sollozó. «Ay, mi niña tonta». Desde ese día Flor de Albaricoque tuvo una madre. Y Liu Zhanyang por fin tuvo un hogar. Vivieron una vida sencilla pero cálida. Liu Zhanyang trabajaba día y noche bordando, y la niña aprendió a cocinar, lavar y mantener la casa en orden. Pero el destino parecía empeñado en ponerlas a prueba. Ese invierno la nieve cayó más fuerte que nunca. Hacía décadas que no se veía algo así en Willowtown. Los caminos quedaron bloqueados y los bordados ya no se podían vender. El arroz en el frasco se estaba acabando. «Madre, voy a buscar verduras silvestres», dijo Flor de Albaricoque, envolviéndose en su viejo abrigo acolchado. «No», la detuvo Liu Zhanyang. «La nieve es muy espesa y hay lobos en las montañas. Podemos resistir aunque solo bebamos gachas aguadas». «Estaré bien, madre. Solo iré al pie de la montaña», respondió la niña, sabiendo que si no hacía algo morirían de hambre. Salió en silencio. La nieve le llegaba hasta las rodillas. Llegó a un templo abandonado al pie del monte buscando refugio. Apenas entró se sobresaltó. Había alguien acurrucado en un rincón, cubierto por una fina capa de nieve. Se acercó temblando y comprobó que aún respiraba. Era un joven, de unos 20 años, con el rostro sucio pero de rasgos bellos. Sus labios estaban morados. Estaba al borde de la muerte. Recordando cómo su madre la había salvado cuando tuvo fiebre, Flor de Albaricoque reunió toda su fuerza. Lo arrastró como pudo y lo llevó hasta su casa. Cuando Liu Zhanyang los vio, la niña ya estaba desplomada del cansancio junto a la puerta. «Niña loca», gritó. «Nos morimos de hambre y aún traes desconocidos a casa». Madre se desmayó. No podía dejarlo morir, sollozó la niña. Liu Zhanyang suspiró, mirando al joven medio muerto y luego a su hija. «Debí haberte conocido en otra vida», murmuró. Aún regañando, ayudó a meterlo en la casa y lo acostaron sobre el can caliente. Después de beber un tazón de sopa de jengibre, el joven abrió lentamente los ojos, confundido. «¿Dónde estoy? ¿Quién soy?», preguntó. Liu Zhanyang y Flor de Albaricoque se miraron. «¿Cómo te llamas?», le dijo ella. Pero él negó con la cabeza, con el rostro lleno de dolor. «No lo sé, no recuerdo nada. Hemos recogido a un amnésico», suspiró Liu Zhanyang. «Muy bien, te llamaré Piedra». Con otra boca que alimentar, la vida se volvió aún más dura. Pero Piedra resultó ser un verdadero tesoro. Aunque había olvidado su pasado, era trabajador y fuerte. Al día siguiente apenas pudo ponerse en pie, limpió toda la nieve del patio. Al tercero arregló el techo que goteaba sin decir palabra. Se encargaba de toda la leña. La cortaba y la apilaba con cuidado. Era callado, pero cada vez que Flor de Albaricoque lo llamaba «hermano», él se giraba y le sonreía tímidamente. Y así, ella que ya tenía una madre encontró también a un hermano. El pueblo volvió a murmurar. Pero esa es otra historia. Liu Zhanyang había perdido completamente la cabeza. Criar a una niña salvaje no era suficiente. Además mantenía una relación con un desconocido de origen incierto. Miren lo que ha pasado. Toda la familia está condenada. Curiosamente, desde que llegó la piedra, la familia de Liu Zhanyang empezó a vivir mejor. La piedra era fuerte.
Cuando llegó la primavera fue a trabajar a los muelles y un solo hombre hacía el trabajo de 3. Entregaba todo su salario a Liu Zhanyang sin quedarse ni un solo centavo para sí mismo. También protegía a su familia. Ese bribón de Sang-er, mira cómo está ahora la familia de Liu Zhanyang, les va de maravilla. De nuevo tenía segundas intenciones e intentó aprovecharse de los demás. Apenas había echado un vistazo por la puerta cuando Stone salió cargando un hacha. No dijo nada, simplemente se quedó mirando a Sang-er. Sus ojos eran como los de un lobo de montaña. Sang-er estaba tan asustado que le temblaban las piernas y salió corriendo. Desde entonces nadie se atrevió a volver a acosar a Liu Zhanyang y a Xinghua. Xinghua sentía que había conseguido un hermano muy bueno. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. Xinghua tenía 12 años y había crecido como una pequeña adulta. El hermano Stone seguía siendo taciturno, pero se había convertido en el pilar de la familia. El cabello blanco de Liu Zhanyang se había aclarado y las arrugas de su rostro se desvanecían entre sonrisas. Pero aún faltaba algo en aquella casa. Echaban de menos a una hermana mayor. Pensamientos que giraban en torno a la flor de albaricoque. Por suerte, esa mujer vino a llamar a su puerta. En el extremo oeste del pueblo de Willow Tree vivía un hombre adinerado llamado Sang, cuya familia era la más rica del lugar. Sin embargo, la preferencia de esa familia por los hijos varones sobre las hijas estaba profundamente arraigada en su naturaleza. Tenía una hija llamada Chunyan, de 17 años, hermosa y hábil. Pero Sang, el terrateniente, solo tenía ojos para su hijo inútil. El muchacho se gastó todo el dinero en apuestas y ahora estaba ahogado en deudas. Sin otra opción, el rico Sang puso sus ojos en su hija Chunyan. Quería casarla con el acaudalado Wang, un hombre de 60 años del condado vecino. Chunyan jamás estaría de acuerdo. Ella amaba a un pobre estudiante del pueblo. Sentada en la silla, se cubrió el rostro y rompió a llorar. Chang, el propietario, le gritó con fiereza: «¿Por qué lloras? Tienes que casarte, quieras o no». Chunyan, desesperada, fue encerrada esa noche en el cobertizo de leña. Con el corazón oprimido, rompió la ventana y escapó. No tenía a dónde ir. El pobre erudito, al enterarse del problema, ya había huido y se había escondido. Chunyan corrió hasta la orilla del río y miró el agua oscura. Con el corazón decidido, estaba lista para saltar. «No saltes», una voz la detuvo. Era Xinghua, la flor de albaricoque. Se había despertado en la noche y al ver una figura corriendo hacia el río la siguió. «No hay obstáculo que no se pueda superar», dijo Xinghua mientras le tomaba la mano. «Mírame, no tengo padre ni madre». «¿No volvieron a la vida? Hermana, ven a casa conmigo». Chunyan sonrió con amargura. «No tengo hogar». «Si no lo tienes, te lo daré», respondió Xinghua. «Mi madre será tu madre y mi hermano será tu hermano». Así, las flores de albaricoque trajeron a la golondrina de primavera de regreso a casa. Al oír esto, Liu Zhanyang, furiosa, golpeó la mesa con el puño. «Ese hombre rico es una bestia». Luego miró los ojos hinchados de Chunyan y suspiró. «Niña, si no tienes a dónde ir, quédate. Nuestra familia es pobre, pero mientras tengamos comida, no pasarás hambre». El hermano Stone cortaba leña en silencio. Hervieron un poco de agua para que Chunyan se lavara la cara. Aquella niña, tratada como mercancía por sus propios padres, por primera vez en esta casa comprendió lo que significaba ser tratada como un ser humano. No se fue, se arrodilló para ofrecer té a Liu Zhanyang y volvió a inclinarse ante Stone y Xinghua, sus nuevos hermanos. Liu Zhanyang la sostuvo con los ojos enrojecidos. «Buena niña, ahora tenemos un hijo y una hija». Las manos de Chunyan eran tan hábiles como las de Liu Zhanyang. Madre e hija hablaron y comprendieron que sería demasiado lento si la tercera madre trabajaba sola en el bordado. «¿Por qué no abrir una pequeña tienda?», propuso Chunyan. Era una joven culta, sus diseños eran novedosos. Las habilidades de costura de Liu Zhanyang eran excelentes.
El hermano Stone se encargaba de los recados y las entregas, mientras Xinhua cuidaba de la cocina y la logística. 4 personas, un solo corazón. La tienda de bordados de Liu abrió sus puertas. Como dice el refrán, la gente teme hacerse famosa, igual que los cerdos temen engordar. El negocio prosperó de manera increíble. Los diseños de Chunyan, el bolso de loto doble, las urracas sobre las flores de ciruelo, se hicieron famosos incluso en la capital del condado. Aquello desató una tormenta. Shang y su esposa fueron a la tienda no para disculparse, sino para pedir dinero. Liu Chunyan, ingrata loba, gritó la esposa de Shang apenas cruzó la puerta. Eres hija de la familia Zhang. El dinero que ganas debes entregarlo a tus padres y a tu hermano menor. Cierra la tienda y trae el dinero de inmediato. Chunyan temblaba de rabia. Liu Zhaniang se puso frente a ella. Basta. Hace mucho que echaste a Chunyan de casa. Ahora ella es mi hija, la hija de Liu Zhaniang. No tiene nada que ver contigo. Vieja bruja, secuestraste a mi hija, gritó Zhang a punto de golpear. Un hacha se clavó en el marco de la puerta a 1 pulgada de su nariz. Era Stone. Con los ojos rojos dijo lentamente, fuera, si no muere. Zhang quedó paralizado. En ese momento Chunyan dio un paso adelante. Ya no era la chica que solo sabía llorar. Sacó una bolsa de dinero y la arrojó al suelo. Aquí tiene 50 taeles de plata, señor Zhang. Es mi manera de agradecerle los 17 años de crianza. A partir de hoy yo, Liu Chunyan, rompo todo vínculo con la familia Zhang. Si se atreve a venir otra vez, iré al gobierno del condado y lo acusaré de secuestrar a una mujer. La pareja rica miró la plata en el suelo, luego a Stone, y sin atreverse a decir más, recogió el dinero y huyó avergonzada. Dentro de la casa, Chunyan rompió a llorar. Xinhua la abrazó. Hermana, no llores, ahora tienes un hogar. Liu Zhaniang le acarició la cabeza. Buena niña, todo eso quedó en el pasado. Pero apenas se calmaba una ola, surgía otra. Justo después de que la familia Zhang se marchara, un grupo de hombres llegó a la entrada del pueblo tocando tambores y gongs. Por sus ropas se notaba que eran gente rica y noble. Se detuvieron frente a la tienda de bordados de Liu. Entró un hombre que parecía mayordomo. Miró a su alrededor y al ver a Stone cayó de rodillas con un golpe seco. Joven amo, por fin lo he encontrado. El señor y la señora lo han echado muchísimo de menos. Todos quedaron atónitos. Resultó que el hermano Stone no era un mendigo. Su verdadero nombre era Shi Tianlei, único hijo del viceministro de Hacienda de la capital. 2 años antes había viajado a Pekín para los exámenes imperiales y obtuvo el 3er puesto, pero en el camino de regreso fue atacado por enemigos políticos, golpeado en la cabeza y arrojado por un precipicio. Así perdió la memoria y vagó sin rumbo. Joven amo, por favor, regrese con nosotros a la capital, suplicó la ama de llaves entre lágrimas. Shi Tianlei, llano Stone, estaba atónito. Sentía como si su mente se abriera y miles de imágenes regresaran. Sus padres, el estudio, el intento de asesinato, lo recordaba todo. El rostro de Xinhua palideció al instante y se aferró a su ropa. ¿Te vas?, murmuró. Liu Zhaniang y Chunyan tenían lágrimas en los ojos. Sí, él era un joven maestro excepcional. ¿Cómo podría quedarse en un lugar tan humilde junto a personas que apenas sobrevivían? Stone miró a Xinhua, luego a Chunyan y finalmente a Liu Zhaniang. Se dio la vuelta. Dígales a mis padres que estoy bien, dijo con voz serena. El mayordomo se puso ansioso. Joven amo, ¿no va a regresar? Shito negó con la cabeza y se acercó a Liu Zhaniang. Aquel hombre que había permanecido en silencio durante 2 años cayó de rodillas con un golpe seco. Madre, dijo, haciendo una profunda reverencia. No la llamó hermana ni hermanita, porque en su corazón ya la veía como su verdadera madre. Stone se puso de pie con la voz ronca. Sin embargo, estoy absolutamente decidido.
Mi nombre es Shitianlei, pero también me llaman Piedra. Volveré a la capital y encontraré a las personas que me hicieron daño. Luego señaló el pequeño patio. Esta es mi casa, Stone. Volveré cuando termine lo que he hecho. Madre, hermana, Flor de Albaricoque. Espérenme. El hermano Piedra se marchó y los habitantes del pueblo del Sauce volvieron a hablar del asunto. Algunos decían que el hermano Piedra se había ido para no regresar jamás. Otros pensaban que ya se había olvidado de su familia adoptiva. También había quienes creían que los esfuerzos de Liu Sanniang esta vez habían sido en vano. Pero ella no hizo caso. Junto a Chunyan y Xinhua siguió cuidando la tienda y aquella casa humilde. Cada día Xinhua iba al viejo sauce en la entrada del pueblo, esperando una y otra vez del verano al invierno. Llegó la víspera de Año Nuevo. En todos los hogares se encendían petardos y se comían dumplings. La familia de Liu Sanniang también preparó una mesa con varios platos, aunque sobre ella había un juego extra de palillos. Madre, hermana, ¿él no va a volver?, preguntó Xinhua con los ojos rojos. Disparates, murmuró Liu Sanniang mirándola de reojo mientras comía. Apenas cayeron sus palabras. Bang, bang, bang. Sonó la puerta del patio. Xinhua fue la primera en correr y abrir. Frente a la puerta, una persona vestida con una gruesa capa de bisón cubierta de nieve se encontraba de pie. Estaba agotado por el viaje, pero ya no era aquella Piedra perdida y abatida. Era un hombre apuesto con ojos brillantes. Hermano. Gritó Xinhua entre lágrimas mientras corría hacia él. Shitianlei la levantó en brazos, entró en la casa con pasos firmes y arrojó su capa a un lado. Arrodillándose ante Liu Sanniang, dijo con voz firme: Madre, tu hijo ha vuelto. No solo he regresado, sino que también traigo buenas noticias. Derroqué a mis enemigos políticos y luego renuncié a mi cargo. ¿Renunciaste?, preguntó Liu Sanniang sorprendida. Shitianlei sonrió. He vuelto para ayudar a mi hermana a abrir su tienda de bordados. Quiero expandir nuestro negocio familiar hasta Pekín. Bien, bien, respondió ella entre lágrimas de alegría. ¡Qué orgullo tan grande! Fuera de la ventana estallaban los fuegos artificiales. Dentro de la casa, Liu Sanniang, Shitianlei, Chunyan y Xinhua se reunían alrededor de una mesa con una humeante cena de Nochevieja. Reían más felices que nadie. Este es precisamente el significado del dicho: quienes están destinados a encontrarse se encontrarán aunque estén a 1000 millas de distancia. Quienes no lo están, difícilmente se tomarán de la mano incluso cara a cara. Los lazos de sangre no siempre son tan fuertes como los del corazón. Una familia formada con retazos, irónicamente, había tejido los vínculos más profundos. ¿Qué es el hogar? El hogar no es solo un trozo de papel, ni tampoco esa casa. Es el calor de unos pocos corazones que se acompañan mutuamente. Un afecto que jamás podrá romperse, y así termina la historia de hoy. Gracias por escuchar. Que en esta vida siempre tengas un hogar al cual regresar. Mientras alguien se preocupe por ti, ningún invierno será frío. Que la primavera viva siempre en tu corazón y tus días sean prósperos y alegres.